Siempre pensé que mi familia era aburridamente normal. De esas que se juntan los domingos a comer, a hablar de fútbol, se quejan del clima y ya. Pero hace unos 3 años, cuando mi abuela paterna estaba muy grave en el hospital, todo ese escenario de normalidad se cayó a pedazos en una sola tarde. Mi abuela ya deliraba por la medicación y los años. Mi papá y sus hermanos hacían guardias para no dejarla sola. Ese día me tocó a mí acompañar a mi papá. Estábamos en silencio, viendo la televisión con el volumen bajo, cuando mi abuela se agitó en la cama. Empezó a llorar, pero no con un llanto de dolor físico, sino de una angustia vieja, guardada por décadas. Agarró la mano de mi papá con una fuerza que no parecía de una mujer de 80 y tantos años, y le dijo, mirándolo fijamente, perdóname, pero no podía dejar que se lo llevara. Tu hermano no se murió de fiebre. Tuvimos que enterrarlo en el pozo viejo antes de que él volviera. Mi papá se quedó helado, se puso completamente pálido y trató de calmarla, diciéndole que estaba confundida, que no pasaba nada. Pero ella insistía llorando, hablando de un bebé, del pozo de la finca y de un hombre que los perseguía, hasta que finalmente se quedó dormida por el cansancio. Yo me quedé esperando una explicación, una risa nerviosa de mi papá diciendo, vaya, cosas que inventa la mente con las medicinas. Pero no hubo nada de eso. Mi papá se levantó, salió al pasillo del hospital y se puso a fumar en la ventana, temblando. Días después de que mi abuela falleció, la curiosidad no me dejó en paz. En mi familia siempre se había dicho que mi papá era el hijo mayor. Sin embargo, buscando en unas cajas viejas de fotos y documentos en el sótano de la casa de mis papás, encontré una acta de nacimiento desgastada, previa a la de mi papá por 2 años. El nombre era Luis. No había acta de defunción, solo ese papel escondido en el doble fondo de un costurero de mi abuela. Cuando finalmente confronté a mi papá, meses después, se le llenaron los ojos de lágrimas. Me pidió que nunca lo volviera a mencionar frente a mis tíos, pero me confirmó a medias la historia. Pues resulta que antes de que mis abuelos se mudaran a la ciudad, vivían en una zona rural muy aislada. Mi abuela tuvo un primer hijo con un hombre que la maltrataba de forma extrema. El bebé falleció en circunstancias que nunca quedaron claras. Mi papá jura que fue una enfermedad, pero el miedo de mi abuela decía otra cosa. Por temor a que aquel hombre regresara y les hiciera algo, o por el pánico de ser culpados en un pueblo donde la ley no existía, enterraron el cuerpo en un pozo ciego, abandonado, y huyeron en mitad de la noche para empezar de cero, borrando cualquier rastro de ese pasado. Hoy en día, las comidas familiares siguen siendo las mismas. Mis tíos ríen, mi papá hace chistes, y recordamos a la abuela como una santa. Pero cada vez que miro a mi papá a los ojos, sé que compartimos un peso enorme. El saber que bajo la tierra de una finca abandonada que ya ni siquiera nos pertenece, quedó enterrado el primer hijo de la familia, y con él una verdad que mi abuela se llevó a la tumba.